Hola, en este video te voy a mostrar los conceptos básicos que tenés que comprender para empezar a utilizar AWS IoT Core, que es una plataforma de comunicación y gestión de dispositivos IoT de AWS, muy utilizada por muchas empresas y que brinda la posibilidad, digamos, de tener una infraestructura escalable, confiable y segura. Así que vamos con el tutorial. Este video lo dividí en 5 partes. Primero vamos a ver específicamente qué es AWS IoT Core. Luego vamos a explorar un poco cuál es la arquitectura general de estos servicios, porque en realidad no es un solo servicio, sino que son varios. Los conceptos clave que hay que manejar, cuándo conviene usar IoT Core y también alguna comparativa con otras plataformas. Bueno, ¿qué es AWS IoT Core? Bueno, es un servicio administrado de AWS que conecta dispositivos IoT a la nube. Para esto utiliza el protocolo MQTT a través de certificados que están firmados por la plataforma AWS. Entonces, bueno, es una comunicación muy segura porque en realidad se establece una encriptación cruzada y una autenticación cruzada entre dispositivos y plataforma. No es solamente una encriptación o una autenticación que se produce de un sentido a otro del dispositivo a la nube, sino que de la nube al dispositivo también. Por eso es necesario, ya vamos a ver, utilizar certificados en los dispositivos y poner tanto el certificado de dispositivo como el certificado de autoridad certificante, que en este caso es AWS, ¿no es cierto? Entonces, por todas estas razones, como vemos, es una plataforma que nos brinda la máxima seguridad en cuanto a las comunicaciones. También es escalable porque vamos a empezar con muy pocos dispositivos, inclusive con un solo dispositivo, y luego eso escalarlo a miles o incluso a millones de dispositivos que tengamos. Y por supuesto los costos van a escalar proporcionalmente, ¿no? Y luego, bueno, también la parte de administración, porque nos permite gestionar todos estos certificados, dispositivos, inclusive un concepto que se llama Shadow, que vendría a ser el equivalente a lo que es un gemelo digital, es algo similar a eso, es un estado que se mantiene en la nube, aun si el dispositivo está conectado o no. Y por supuesto también se puede combinar con un montón de otros servicios que están disponibles en AWS, como bases de datos, repositorios de archivos, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso a través de lo que se denominan rules, que ya vamos a ver qué son. Bueno, una de las grandes ventajas de utilizar esta plataforma es que ya está resuelta la mayor parte de lo que se necesita para gestionar las comunicaciones de dispositivos IoT. Es decir, ya tenemos un broker que es muy seguro, que como dijimos utiliza todas las comunicaciones encriptadas, certificados generados por la misma plataforma, se puede escalar a la cantidad de dispositivos que necesitemos, tiene un motor de reglas que se llama Rule Engine, que nos permite ir enviando mensajes de dispositivos a distintos servicios en función de lo que digan esos mensajes o de dónde provengan esos mensajes. Entonces podemos aplicar unas reglas a través de un lenguaje SQL, solamente que es un lenguaje SQL que no es para consultar base de datos, sino que es para justamente machear y rutear, decidir hacia dónde enviar esos mensajes en función de esas equivalencias, esos filtros que nosotros establecemos. Y bueno, como siempre, esto lo que hace es que la conexión de dispositivos sea simple, no haya que instalar previamente toda esta infraestructura y que podamos usarla desde el momento cero, ¿no es cierto? Entonces, sin AWS IoT Core tenemos que hacer todas estas cosas nosotros, tenemos que resolverlas y no solamente implementarlas, sino después mantenerlas, que es lo más tedioso de todo. Y bueno, con AWS IoT Core lo que podemos hacer es obviar toda esa parte, simplemente utilizamos el servicio y nos despreocupamos absolutamente del tema de la implementación, el mantenimiento, la seguridad, etc. Cuando usamos AWS IoT Core podemos definir 3 capas. La primera es el Edge o la capa de dispositivos, donde tenemos nuestros sensores, actuadores, donde tenemos nuestros gateways, toda la infraestructura de comunicación
que está próxima a los dispositivos, ¿no es cierto? Como son los gateways, por ejemplo, o los routers, o cualquier cosa que nosotros utilicemos para reenviar esa información a la nube a través de distintos protocolos, puede ser MQTT. En este caso va a ser específicamente MQTT porque AWS IoT Core se basa en MQTT. Luego tenemos la capa de comunicación y de gestión de mensajes, por así decirlo. Sería una capa de comunicación propiamente dicha, donde bueno, los dispositivos se conectan al broker, pero además nosotros lo que hacemos es rutear y definir qué reglas se aplican en esos mensajes y por supuesto qué permisos tiene el dispositivo, si puede leer, si puede escribir, a qué tópico puede escribir, etcétera, o qué tópico puede leer. Es decir, no solamente está toda la lógica de reenvío de mensajes, sino que además también está toda la parte de seguridad, de autenticación y de permisos. Todo eso está resuelto en la capa 2 que vemos acá, que sería el AWS IoT Core propiamente dicho. Luego podemos establecer una tercera capa, que es la capa de servicios con los que AWS IoT Core se puede comunicar. Acá, bueno, no hay una limitación estricta de servicios que se pueden usar, porque en realidad, más allá de que algunos servicios ya están directamente integrados, nosotros podríamos tener también una máquina virtual, por ejemplo, funcionando en una de estas instancias en S2, por ejemplo, ¿no es cierto? Que es una máquina virtual en Amazon, y podríamos estar corriendo ahí, por ejemplo, un Telegraph para tomar datos del broker de MQTT de AWS IoT Core y enviarlos a una base de datos InfluxDB, por ejemplo, ¿no es cierto? O alguna otra base de datos. Y también, bueno, podemos directamente desde lo que son las reglas enviar datos específicos a determinados servicios, como, es decir, podemos disparar, por ejemplo, una función lambda, podemos mandar datos a S3, podemos mandar datos a alguna base de datos como DynamoDB, que es la base de datos no SQL que utiliza Amazon, digamos, es su propia base de datos. Podríamos también escribir datos en TimeStream, pero en realidad TimeStream ya no está disponible ahora para nuevas implementaciones. Era la base de datos de series de tiempo que utilizaba Amazon hasta hace poco, pero ahora Amazon decidió que iba a dejar de utilizar TimeStream y que iba a utilizar InfluxDB como plataforma de series de tiempo, como base de datos de serie de tiempo. Así que, bueno, se volcó para ese lado. Y hasta lo último que vi, en realidad a la base de datos había que correr en una máquina virtual, es decir, en una instancia S2. Así que bueno, esto viene a colación de lo que decía hace un momento, de que podemos también utilizar una instancia S2 como parte de la integración con el servicio de IoT Core. Bueno, y así muchos otros servicios, ¿no es cierto? Pero bueno, esta sería la arquitectura de 3 capas y la capa 2 sería en este caso AWS IoT Core. Hay 9 conceptos que hay que entender cuando trabajamos con IoT Core. El primero es el thing o la cosa, que es básicamente nuestro dispositivo. Este dispositivo puede ser un gateway, puede ser un dispositivo final, un sensor, un actuador, cualquier cosa que nosotros querramos comunicar con AWS IoT Core y que pueda correr esta encriptación o esta autenticación doble. Es decir, nosotros tenemos tiene que ser posible instalar el certificado en el dispositivo. Si no podemos instalar estos dos certificados, el CA y el certificado de dispositivo, no nos vamos a poder comunicar con AWS IoT Core. Esto lo digo porque hay muchos gateways o dispositivos que no admiten estos. El firmware de estos dispositivos no está preparado para esto. Sin embargo, si nosotros programamos el dispositivo, es decir, si el dispositivo lo desarrollamos nosotros y usa nuestro firmware, siempre vamos a poder integrar el dispositivo con AWS IoT Core. Pero si vamos a usar un dispositivo de terceros, bueno, esto hay que verlo. No siempre se puede hacer. Bueno, los certificados que los gestiona AWS IoT Core. Las policies, que son las cosas, son políticas que determinan qué cosas pueden hacer los dispositivos o los clientes que se conectan con el broker. Es decir, ahí vamos a determinar a qué tópico puede escribir o a qué tópico puede leer. Básicamente qué nivel de acceso va a tener, es decir, si va a tener acceso también a otros servicios, etcétera, ¿no es cierto?
Así que las policies son muy importantes porque restringen las cosas que, en este caso, los dispositivos o los objetos, como dice acá, los things, pueden hacer y pueden interactuar con la plataforma. MQTT, por supuesto, ya dijimos, es el protocolo. Los topics son los tópicos que vamos a utilizar para cada uno de esos dispositivos. Por supuesto, tendremos que tener en cuenta una estrategia para diseñar esos tópicos para que sean escalables. El device shadow, que es esto que decíamos que es una especie de equivalencia con lo que es el gemelo digital o el digital twin, que bueno, es un estado que se mantiene aún cuando el dispositivo pierde conexión y nosotros podemos consultar ese estado aun cuando ese dispositivo no está presente, ¿no es cierto? Entonces nos mantiene una especie de estado virtual del dispositivo. El endpoint es justamente el endpoint al que vamos a apuntar los dispositivos para comunicarnos con el broker MQTT. Luego el Rule Engine es esto, es un motor SQL que nos permite ejecutar distintas acciones y comunicarnos con distintos servicios en función de cómo vienen esos mensajes, quién envía esos mensajes, qué formato tienen, qué número específico, podemos establecer límites de mayor, menor, igual, lo que sea, para decidir hacia dónde rutear esos mensajes en función de un valor específico, etc. Y bueno, después finalmente tenemos el registry o el registro de todos los dispositivos, que eso básicamente lo que hacemos es entramos a la plataforma y vemos todos los dispositivos que hemos declarado y que están funcionando. Cuando vamos a crear un dispositivo hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno, obviamente, es la identidad del dispositivo, es decir, tenemos que darle un nombre que no se va a repetir. O sea, nosotros tenemos que considerar que ese nombre que le vamos a dar a ese dispositivo no va a poder ser usado por otro dispositivo. Es decir, no nos va a permitir, es más, no vamos a poder ni siquiera cambiar el nombre luego una vez que lo creamos. Entonces, por eso es muy importante definir cómo se van a construir esos nombres para que justamente sea algo escalable, para que no tengamos que modificar algo sobre la marcha y después no nos quede algo coherente. Entonces siempre hay que pensar bien cómo se van a nombrar los dispositivos para que sea lo más representativo posible de cada una de las aplicaciones y a su vez nos dé escalabilidad. La credencial de seguridad está basada en certificados X509, es el otro tema importante que va a estar directamente asociado a cada uno de los dispositivos, y acá hago un paréntesis. Cada uno de estos certificados tiene que ser exclusivo de un dispositivo. No se recomienda en absoluto usar el mismo certificado para distintos dispositivos. Por cada dispositivo tenemos que crear un certificado y gestionar ese certificado y utilizarlo en cada uno de estos dispositivos. De esta manera va a haber una relación unívoca entre el dispositivo y el certificado y nos vamos a asegurar que ningún otro dispositivo pueda conectarse usando ese mismo certificado. Y además, en todo caso, si se compromete el certificado, solamente afecta a un solo dispositivo y no a todos. O sea, nunca jamás hay que usar el mismo certificado para distintos dispositivos, o para todo, mucho menos para todos los dispositivos, porque si se compromete ese certificado, se va a comprometer absolutamente todo. Luego, finalmente, tenemos los permisos de accesos. Ahí podemos empezar, eso lo definimos por policies, ¿okay? Pero ahí podemos empezar con algo más laxo, ¿okay? Con algo, digamos, más fácil de implementar para hacer pruebas, y luego podemos ir restringiéndolo en función de lo que ese dispositivo tiene permiso o no. Entonces, si tiene permiso para escribir en un tópico determinado, bueno, solamente dejamos que escriba en ese tópico, o si tiene permiso para leer, que solamente pueda leer de esos tópicos específicos. Bueno, las aplicaciones que se pueden hacer con AWS IoT Core son muy variadas. Cualquier aplicación de IoT se puede implementar en AWS IoT Core. No hay restricciones en ese sentido. La gran ventaja que tiene AWS IoT Core es que podemos empezar con muy poco, gastando muy poco dinero, prácticamente cero, y luego podemos escalar a miles de dispositivos, y a medida que escalemos, obviamente eso va a ir creciendo y vamos a tener, con eso también obviamente van a crecer los costos, ¿no? Los costos de utilización de IoT Core dependen fundamentalmente de la cantidad de dispositivos que tengamos, de la cantidad de información, es decir, cuán frecuentemente vamos a mandar información desde cada uno de esos dispositivos, y qué vamos a hacer con esa información, si la vamos a guardar en un archivo, en una base de datos, la vamos a rutear, vamos a disparar una función lambda que se va a procesar por cada mensaje. Bueno, en realidad un montón de cosas que son
paralelas, es decir, que no son específicas de IoT Core, pero que van a impactar efectivamente en el costo, ¿no es cierto?, del uso de toda la plataforma. Pero bueno, básicamente todo esto va a escalar en función del volumen de datos que manejemos. Podemos tener pocos dispositivos pero mandar muchos mensajes, o podemos tener muchos dispositivos, mandar pocos mensajes, o podemos tener una combinación de estos factores. Pero lo que importa acá es la cantidad de mensajes que estamos mandando todo el tiempo, es decir, en forma periódica. Y para eso, bueno, y con eso vamos a tener una idea de cuánto podemos llegar a gastar solamente en AWS IoT Core, sin contar los otros servicios que podamos estar usando. Entonces, ¿cuándo usar AWS IoT Core? Bien, podemos empezar a usar AWS IoT Core con muy pocos dispositivos y luego escalar. Eso es una gran ventaja de este servicio, ¿eh? Y además nos permite tener una muy buena seguridad desde el comienzo, desde el momento cero. Si tu empresa, tu organización o la organización del cliente está utilizando AWS, bueno, es casi inevitable utilizar AWS IoT Core como la capa de comunicación de tu sistema IoT, porque el cliente o la empresa ya va a tener muchos servicios, va a estar usando muchos servicios en AWS probablemente, y bueno, la integración va a ser mucho más sencilla. Entonces, ya si mandamos los datos de AWS, los datos de IoT a AWS, luego esos datos se van a poder integrar con otras aplicaciones que esté gestionando la empresa, etc. Así que, en ese sentido, no hay demasiada discusión. Luego sí podremos combinar esto con otras plataformas IoT y todo, o con otras plataformas de visualización, por ejemplo. Pero si la empresa ya usa AWS, la verdad que es bastante recomendable que ir por ese camino, ¿no es cierto? Y otro tema es la capacidad de escalado que tiene esta plataforma, porque incluso después la gestión de muchos dispositivos se puede hacer de manera programática, ¿no? Así que podemos generar muchos dispositivos a través de algún script que directamente los da de alta, los crea y nos genera todos los certificados, etcétera. Así que cuando estamos hablando de una gran cantidad de dispositivos que tenemos que manejar, que tenemos que ir desplegando con el tiempo, bueno, la verdad que esta plataforma ofrece todo lo que necesitamos para hacerlo de la mejor manera, de la manera más eficiente. ¿Cuándo no usar AWS? Bueno, a lo mejor el proyecto no tiene muchas miras de escalar, ¿no? Entonces son poquitos dispositivos, a lo mejor con una plataforma IoT de otro estilo, digamos algo que ya resuelve toda la parte de gestión de dispositivos, comunicación, visualización de datos, usuario, todo esto, bueno, lo hacemos todo en una sola plataforma IoT. El equipo que va a usar AWS a lo mejor no tiene tanta experiencia, aunque bueno, un poco, obviamente la idea de estos videos es que puedas adquirir los conocimientos para utilizarlo, ¿no? Pero al principio puede haber cierta fricción en el uso de esta plataforma porque no es justamente la plataforma más fácil de usar, pero de todos modos, con los conceptos claros tampoco es algo imposible, y una vez que empezás a usarla, la verdad es que, bueno, es bastante sencillo en su accionar. O sea, al principio puede ser un poco más complicado, pero después cuando te acostumbras a la lógica que hay detrás de todo esto que mencionábamos, las policies y todo esto, bueno, ya se hace un poco más amigable y ya te acostumbras a utilizar la plataforma, y la verdad que es algo que escala fácilmente, ¿no es cierto? Que podemos gestionar fácilmente. Después tenemos el tema de los mensajes, de la cantidad de mensajes que vamos a mandar. Si es extremadamente alto y estamos arrancando, bueno, probablemente el costo sea muy alto, a lo mejor hay que empezar por otro lado, pero bueno, sería un caso extremo en sí. Bueno, y acá finalmente algunos comentarios finales para comparar AWS IoT Core con algunos otros sistemas o plataformas que hay hoy disponibles. Obviamente, si queremos la integración directa con AWS, tenemos que ir con AWS IoT Core, eso es así. Es totalmente administrado por AWS, así que no tenemos que preocuparnos de nada.
Luego tenemos Azure IoT Hub, que bueno, es básicamente lo mismo, pero desarrollado por Microsoft, es decir, la plataforma de Azure. ¿Ok? Ahí, bueno, tenemos que movernos más con las herramientas de Microsoft. Probablemente quien esté familiarizado con esas herramientas tal vez prefiera Azure en vez de AWS. La verdad es que la mayoría de los sistemas IoT que utilizan hiperescalar, es decir, utilizan AWS, ¿no es cierto? O sea, hasta hace un tiempo estaba también la plataforma de Google, Google Cloud, para hacer IoT también. Tenían también la plataforma IoT de Google, pero ya no existe más. Google la dio de baja hace ya un tiempo. Y bueno, quedaron estos dos competidores como hiperescalares, ¿no es cierto? Azure y AWS. Eclipse Mosquito es un open source, o sea, es eh, algo gestionado absolutamente por vos. Tenés que crearte una máquina virtual, instalarlo, bueno, mantenerlo, actualizarlo, manejar toda la parte de certificados, etcétera. La verdad que se recomienda para ciertos proyectos más pequeños por ahí, o donde querés tener control total del software, ¿no es cierto? Pero es mucho más intensivo, por supuesto, en el trabajo que hay que hacer, ¿no? Luego tenemos Mosquito Procedalo, que viene con características Enterprise ya, o sea, ya es mucho más que Eclipse Mosquito. Este es un broker ya comercial, digamos, de alta performance. Pero bueno, si lo queremos integrar, por ejemplo, cosas de AWS, vamos a tener que manejar esa integración de manera manual, vamos a tener que hacerla nosotros de alguna manera. Y es solamente un broker. Hay cosas que no va a manejar, cosas que no va a proveer, digamos. Lo mismo para HiveMQ y para Cirrus. Todos estos son brokers que te van a resolver muchas cosas en cuanto a la gestión de dispositivos, la comunicación, reglas que vas a poder implementar y todo eso. Pero bueno, la diferencia con AWS IoT Core, la más grande, es que justamente no va a tener una comunicación nativa con un montón de servicios que corren AWS. O sea, volvemos a lo mismo. No es que uno sea mejor o peor, cada uno tiene su ecosistema, tiene su plataforma, tiene sus capacidades. Y bueno, cuando queremos utilizar, en este caso, las plataformas o los servicios que están en AWS, obviamente nos conviene usar AWS IoT Core, ¿no? Después también es cierto que hay muchas plataformas IoT que permiten la integración directa con AWS IoT Core. Es decir, hay integración directa entre AWS IoT Core y distintas plataformas IoT. Así como también hay, al revés, hay servicios de IoT, como por ejemplo el Network Server de Thin Industries, que permite integrar el Network Server, todos los dispositivos que estén en el Network Server, directamente en AWS IoT Core a través de lo que es la parte de LoRaWAN de IoT Core. ¿Okay? No lo que vimos ahora de MQTT, sino la parte de LoRaWAN. Entonces se puede integrar el Network Server directamente, toda esa información que manda se integra a través de un webhook con AWS, se hace una autenticación ahí entre los servicios y se puede enviar toda esa data a AWS IoT Core, y luego podemos gestionar toda esa data dentro de AWS y bueno, mandarla a distintos servicios y aplicaciones, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es más o menos un resumen de todo esto, de por qué tendríamos que utilizar AWS IoT Core de acuerdo al caso y cuáles son sus características. En otros videos vamos a ver concretamente cómo dar de alta un dispositivo, cómo comunicarlo, cómo generar los certificados, cómo generar estas reglas de las que estuvimos hablando, etc. Así que si te interesa profundizar más sobre esto, lo que te pido es que te registres en la comunidad gratuita que he creado para justamente hablar sobre IoT práctico. Así que es una comunidad absolutamente gratuita, pero el contenido que está ahí no está en ningún otro lugar. Así que te recomiendo que te suscribas, y también si no te suscribiste a este canal, te recomiendo que lo hagas. Si le des un like, con eso me ayudas en la difusión de este video. Y bueno, nos vemos en la comunidad.